Ya, miren, cuando hablamos de farmacología, lo que tienen que entender es que el término que se debe manejar siempre, ¿ya? Es fármaco, no medicamento. Ahorita voy a explicar esa diferencia que existe entre lo que viene a ser fármaco y medicamento. Son dos conceptos totalmente diferentes, no es la misma cosa, ¿ya? Eh, Ahora, cuando hablamos de farmacología, la farmacología viene de dos vocablos, ¿no? El vocablo farmacón y este vocablo que significa logos, farmacón y logos. Farmacón que significa fármaco y logos que significa estudio, tratado. Entonces, la farmacología es una ciencia biomédica, es una ciencia del área médica que se encarga del estudio de los fármacos y lo que va a estudiar básicamente son las acciones y los efectos de los fármacos, ¿ya? Acción y efecto. Ahora, ¿entienden qué significa ese término acción y efecto? También para repasarlo, porque son dos cosas también diferentes. La acción y el efecto no es la misma cosa. ¿Se comprende qué cosa es una acción y qué cosa es un efecto? Para detallarlo, No, profesor, ¿lo podría detallar, por favor? a ver, ya, vamos a ir por partes entonces. Ya, entonces, la farmacología se encarga del estudio de los fármacos y lo que va a estudiar básicamente de los fármacos es la acción y el efecto farmacológico, ¿ya? La acción y el efecto farmacológico es lo que estudia la farmacología. Ahora, eh, estos tres conceptos hay que diferenciarlos, ¿ya? El concepto fármaco, el concepto medicamento y el concepto droga. Estos tres conceptos son totalmente diferentes, ¿ya? No es la misma cosa. Droga, medicamento, fármaco, no es lo mismo. Si hablamos de este término droga, la droga es cualquier sustancia que no ha sufrido transformación alguna. Lo único que podemos hacer es un simple secado, y en este caso es una droga seca. O sea, existen drogas que son drogas frescas y drogas secas, ¿ya? Ahora, debido a una mala traducción del inglés, es que droga se le ha asociado como una sustancia nociva que produce, que puede generar problemas de dependencia. Y eso es una mala traducción del inglés, porque se le ha asociado a la traducción drag. Drag significa seco, eso significa drag. Entonces, debido a esa mala traducción del inglés, es que droga lo utilizan como algo nocivo, algo tóxico, y eso es incorrecto, ¿ya? Cuando hablamos de una droga, por lo general lo podemos asociar a una planta o una parte de una planta. O sea, una droga puede ser una planta o también podría ser una parte de una planta, eso es una droga, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la hoja de coca, la hoja de coca tiene propiedades medicinales, viene a ser una droga. Ahora, estas drogas, el responsable de la actividad, del efecto terapéutico en una droga son los principios activos. Esos principios activos están presentes en estas plantas y son los terapéutico, ¿ya? Entonces, estas drogas van a tener principios activos y esos principios activos van a ser los responsables del efecto terapéutico. Por ejemplo, en el caso de la hoja de coca, los principales principios activos de la hoja de coca y dentro de esos alcaloides tenemos la cocaína. El principal alcaloide de la hoja de coca es la cocaína, ¿no? Y debido a los problemas de drogodependencia que existen, esa cocaína se usa con fines nocivos, ¿no? Ahora, es incorrecto decir que la cocaína es una droga. La cocaína es un principio activo de la hoja de coca, ¿ya? Pero debido a esa mala traducción del inglés,
se le asocia como droga, ¿no? La cocaína viene a ser un principio activo que lo encontramos dentro de la hoja de coca. Tiene efectos medicinales. Se utiliza, por ejemplo, como anestésico local, pero si lo utilizas en exceso ya va a producir efectos tóxicos, produce efectos nocivos, ¿ya? Entonces, este concepto se asocia por lo general a una planta o parte de una planta. Y esa droga o esa planta o esa parte de la planta va a tener un efecto terapéutico, ¿ya? Eso viene a ser una droga. Ahora, debido a la mala traducción del inglés, es que se le asocia como una sustancia nociva o que va a tener algún efecto nocivo en el organismo. Es eso, porque cuando se utiliza en bajas cantidades es terapéutica. Por ejemplo, la cocaína tiene un efecto terapéutico, es un anestésico local. El caso, por ejemplo, de la morfina, la petilina, tienen efectos terapéuticos. La heroína, la heroína es un anestésico, es un analgésico potente que tiene una actividad muy potente. Aquí en el Perú no tenemos heroína, pero en otros países como Estados Unidos sí hay heroína. Y esa heroína se utiliza en un dolor intenso, en dolor por cáncer, por ejemplo. Ahí se utiliza la heroína. Y lamentablemente, debido a los problemas de drogodependencia, es que esa heroína también se puede usar de manera indebida, ¿no? O con fines de drogodependencia, ¿ya? Pero sí tiene efecto medicinal, tiene un efecto terapéutico. Pero si lo usas en exceso, ya se va a volver tóxico, se va a volver nocivo. Ahora, un medicamento. Cuando hablamos de medicamento, el medicamento es lo general, es lo más grande, ¿ya? Un medicamento viene a ser una sustancia química que ha sido elaborada química. O sea, un medicamento es una sustancia que ya ha sido transformada en un laboratorio farmacéutico. Y ese medicamento se utiliza con fines de curar enfermedades, de calmar dolores, prevenir enfermedades y el diagnóstico de enfermedades. Por ejemplo, si hablamos de curar, ¿ya? Si hablamos de curar, ¿qué medicamento es el que se utiliza para curar enfermedades? A ver, allá deben tener alguna idea, ¿no? ¿Cuál de todos los medicamentos que han estudiado se utilizaría para aliviar o curar enfermedades? ¿Qué grupo farmacológico, ¿no? ¿Qué medicamentos son estos? ¿Alguien sabe? ¿No se acuerdan? A ver, para lo que es curar enfermedades, cuando hablamos de curar enfermedades, una enfermedad se puede producir por el ingreso de un patógeno, que podría ser un virus, una bacteria, o podría ser un parásito, ¿ya? La diferencia de un pa- de enfermedades producidas por los parásitos o por las bacterias, una bacteria cuando ingresa al organismo produce una infección, ¿ya? El término correcto es infección, pero cuando un parásito ingresa al organismo, ese parásito lo que va a generar es una infestación, ¿ya? El término correcto es una infestación, no infección, ¿ya? Esas dos cosas hay que diferenciar. Entonces, para curar, cuando ingresa, por ejemplo, una bacteria al organismo, lo que nosotros utilizamos son antibacterianos, son antibióticos. Eso es lo que utilizamos para curar enfermedades. Si ingresara un parásito, lo que utilizamos es un antiparasitario, ¿ya? Si ingresara un virus, lo que utilizamos es un antiviral, ¿ya? Entonces, ese es el grupo de medicamentos que nosotros vamos a utilizar para curar. Ahí tenemos a los antibióticos, ahí tenemos a los antiparasitarios, a los antivirales. Ahora, para calmar dolores, lo que se utiliza son los antiinflamatorios y analgésicos. Antiinflamatorios y analgésicos, ¿ya? Ahora,
hay una diferencia entre, ¿cuál es la diferencia entre un antiinflamatorio y un analgésico? Los antiinflamatorios, dolores leves, ¿ya? En un dolor leve, en un dolor agudo, ahí se utilizan los antiinflamatorios. Pero si es un dolor intenso, un dolor crónico, un dolor muy fuerte, como el caso, por ejemplo, de un dolor por cáncer, ahí utilizamos analgésicos. Antiinflamatorios hay un montón. Los más conocidos, ahí está el paracetamol, está el ibuprofeno, el naproxeno, el meloxicam. Son ejemplos de antiinflamatorios. Ahora, si hablamos de analgésicos, los analgésicos sí son contados, no son muchos. Cuando utilizamos los analgésicos, estos analgésicos siempre se utilizan, primero se recurre a un analgésico menos potente, y el analgésico menos potente es el tramadol. ¿Ya? El tramadol es un analgésico que se puede utilizar en un dolor crónico, un dolor bien intenso. Después ya vienen los analgésicos más potentes, como el caso, por ejemplo, del fentanilo, como el caso de la petidina, que a nivel hospitalario, aquí en el Perú sí contamos con esos medicamentos. Tenemos fentanilo y tenemos petidina. Morfina, también tenemos la morfina. Eso se utiliza en caso ya de un dolor muy fuerte, muy intenso. Por ejemplo, un dolor por cáncer, un antiinflamatorio. Primero probamos con un antiinflamatorio. Dentro de los antiinflamatorios, hay antiinflamatorios que tienen actividad analgésica. ¿Ya? ¿Cuáles son estos antiinflamatorios que tienen actividad analgésica? Es el caso del ketoprofeno, el caso del ketorolaco y el caso del celecoxib. Esos tres son antiinflamatorios que tienen una actividad analgésica. Entonces, yo recurriría primero a esos analgésicos. Si pasa con la administración de esos antiinflamatorios, perfecto. Pero si el dolor continúa, si el dolor se ha intensificado, ya utilizo un analgésico leve, un analgésico que no es potente. Recurro al tramadol. Pero si el dolor sigue, es intenso, es fuerte, ahí recurro ya a un analgésico potente. Ahí ya podría utilizar ya la morfina o la petidina. Diferencia entonces entre un antiinflamatorio y un analgésico. Eso se utiliza para calmar dolores. Ahora, para prevenir enfermedades, como el caso, por ejemplo, lo que hemos sufrido, ¿no? Esta pandemia que nos ha afectado por el SARS-CoV-2, el COVID. Para prevenir las enfermedades, lo que se utilizan son las vacunas. Ahora, tenemos vacunas, las vacunas son virus atenuados, esas son las vacunas tradicionales. Tienen virus atenuado y lo que nos inyectan son esos virus y nuestro organismo reacciona produciendo anticuerpos. En el caso el caso del COVID, tenemos vacunas que se han creado con tecnología tradicional, utilizando virus atenuados, como es el caso de las vacunas, las chinas, ¿no? La Sinopharm. Esa vacuna Sinopharm se ha creado con tecnología tradicional. Luego tenemos las otras vacunas ya que se han creado con tecnología recombinante. Ahí está la Pfizer, la Moderna, la de John, bueno, las más conocidas son la Pfizer y la Moderna, ¿no? Pero hay otras más que también se han creado con tecnología recombinante, tecnología actual, ¿no? Y lamentablemente los efectos adversos de esas vacunas a la fecha no son bien conocidas, ¿ya? Entonces, básicamente para prevenir esas enfermedades vamos a utilizar vacunas. Ahora, también tenemos medicamentos que se van a utilizar para diagnosticar enfermedades. Para el diagnóstico de enfermedades, aquí utilizamos medicamentos de radiocontraste para realizar algunas radiografías. Y dentro de esos medicamentos, básicamente lo que contienen es, algunos tienen yodo, ¿no? Y se utilizan con fines para poder visualizar dónde está la lesión, ¿ya? Son medicamentos de radiocontraste. Entonces, estos medicamentos es lo que yo quiero que entiendan. Este medicamento
¿quién será el responsable del efecto terapéutico en un medicamento? El responsable del efecto terapéutico en un medicamento es el fármaco, ¿ya? Va a ser el fármaco. Entonces, el medicamento contiene el fármaco. Ahora, hay medicamentos que pueden contener un solo fármaco, también existen medicamentos que pueden contener dos o tres fármacos. A ese tipo de medicamentos ya se les denomina polifármacos, ¿ya? Entonces vamos a tener medicamentos con un solo fármaco o medicamentos que contienen varios fármacos. El medicamento es el todo. Cuando hablamos de medicamento, medicamento es el todo. Y si hablamos de fármaco, este fármaco es el responsable del efecto terapéutico. Lo que ingresa al organismo lo que va a ingresar es el medicamento, pero este medicamento tiene el fármaco, entonces lo que tiene que ocurrir es que este fármaco se va a liberar del medicamento y una vez libre interactúa con moléculas del organismo y producto de esa interacción va a generar algunos cambios en las funciones fisiológicas normales del organismo. Esos cambios que ocurren en el funcionamiento normal del organismo son los que se utilizan para curar, calmar, mitigar, prevenir y diagnosticar las enfermedades. ¿Ya? Entonces, el responsable del efecto es el fármaco, va a ser el fármaco. Medicamento es el todo. ¿Ya? Ahora, también hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Medicamento de marca y medicamento genérico. Si hablamos de un medicamento genérico, ¿no? Ese medicamento genérico tiene un principio activo. En este caso, yo les dije que la droga contenía principios activos. En el caso del medicamento, el principio activo del medicamento es el fármaco, ¿ya? Sinónimo de principio activo, en este caso, va a ser fármaco que está dentro del medicamento. Entonces, si hablamos de principio activo, es lo mismo hablar de fármaco. Entonces, cuando hablamos de un medicamento genérico, los medicamentos genéricos, el nombre es el nombre del principio activo, ¿ya? O sea, es el nombre del fármaco, que en este caso es el paracetamol. Paracetamol. Ahora, si hablamos de un medicamento de marca, este medicamento de marca tiene un nombre comercial, ¿no? Por ejemplo, en el caso del paracetamol tenemos cantidad de productos de marca. El más conocido de todos es el caso del Panadol, ¿no? Ese Panadol es un nombre comercial, es un nombre de marca. Ahora, ese Panadol tiene un principio activo que va a ser el paracetamol. ¿Ya? Entonces, es la diferencia entre un medicamento de marca y un medicamento genérico. A nivel hospitalario, lo que se comercializa son medicamentos genéricos, ¿ya? Lo que se vende, lo que se debe de prescribir, lo que el médico por ley debe de prescribir son medicamentos genéricos. Está prohibida la prescripción de medicamentos de marca, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vayan al hospital, cuando vayan al servicio de ginecología, el médico va a utilizar una receta estandarizada y en esa receta debe de colocar siempre el medicamento genérico. ¿Ya? Por ejemplo, paracetamol, por ejemplo, oxitocina, ¿no? Por ejemplo, misoprostol, debe de prescribir siempre con el nombre genérico, o sea, con el nombre del fármaco. ¿Ya? Está prohibido la prescripción del medicamento de marca. Ahora, estos medicamentos de marca son más costosos que los medicamentos genéricos. Ahora, por el hecho de que sea más caro, más costoso, no significa que este medicamento de marca sea mejor, ¿ya? No es que sea mejor este medicamento de marca. Existen medicamentos mejores que los de marca. Y así como también tenemos al revés, ¿no? Medicamentos genéricos que no son muy buenos y medicamentos de marca que son buenos. ¿Ya? Entonces, por convención, a nivel hospitalario, cuando uno va al hospital, por ley, el médico debe de prescribir siempre con el nombre genérico, o sea, con el nombre del fármaco, ¿ya?
Ahora, ¿por qué se produce el efecto y por qué se produce la acción? ¿Ya? Entonces, el fármaco es lo que va a ingresar al organismo, ¿ya? Si hablamos de un medicamento, ya sea de marca o ya sea genérico, ese fármaco tiene que liberarse del medicamento, se libera del medicamento. Entonces, una vez que es liberado, este fármaco ingresa al organismo. ¿Qué es lo que hace cuando está dentro del organismo? Cuando está dentro del organismo, lo que va a hacer es interactuar con moléculas que tenemos dentro del organismo. A estas moléculas que están dentro del organismo se les conocen con el nombre de dianas. Son las dianas moleculares, ¿ya? Y las principales dianas son los receptores. Y por lo general, estas dianas son de carácter proteico. Van a ser de carácter proteico, son proteínas. Esos receptores se encuentran ubicados a nivel de las membranas celulares. Ahí se encuentran esos receptores. Entonces, cuando este fármaco interactúa con ese receptor, producto de esa interacción, lo que va a generar es un cambio, ¿ya? Es un cambio en las funciones fisiológicas normales que existen en el organismo. Es lo que va a generar el fármaco. Genera un cambio, una modificación en la función fisiológica normal que existe en el organismo. A esos cambios que son ocasionados debido a la administración del fármaco, se le conoce como acción. Es la acción farmacológica. Entonces, para que ocurra una acción, debe de ocurrir la interacción del fármaco con su receptor. Si el fármaco interactúa con el receptor, se genera la acción. Si el fármaco no puede interactuar con el receptor, no se genera la acción farmacológica. ¿Ya? Entonces, lo primero que debe ocurrir es la acción farmacológica. Es como una llave y cerradura. ¿Ya? Tú colocas la llave en la cerradura, ¿no? Y si la llave encaja perfectamente en la cerradura, tú puedes girar la llave. Y si la llave se gira, si la llave gira, eso genera una acción. La acción en este caso sería que la puerta se abra, ¿ya? Pero si esta llave no encaja en la cerradura, no se va a no, la puerta no se abre, no se genera la acción. Es una acción, o sea, la acción ocurre siempre dentro del organismo. La acción no es visible, la acción no la podemos ver, pero para que se genere la acción, se tiene que producir la interacción del fármaco con ese receptor. Ahora, ¿qué cosa viene a ser el efecto? ¿Ya? ¿Qué cosa viene a ser el efecto? La acción no se observa, no es visible, porque ocurre dentro del organismo. Esto no, tú no lo ves. Ahora, cuando hablamos de la acción, ¿ya? Existen varios tipos de acciones. Estas son las tres más importantes. La acción estimulante, la acción depresora y tenemos una tercera que es la acción antiinfecciosa. ¿Qué significa acción estimulante? ¿Ya? ¿A qué se refiere? Acción estimulante. Si el fármaco interactúa con su receptor, genera un cambio, modifica una función fisiológica. Por ejemplo, una secreción de saliva. Nosotros necesitamos que se produzca la secreción de saliva para que se pueda producir el efecto digestivo, que se pueda digerir las proteínas, básicamente digestión de proteínas. Para eso necesitamos la saliva. Entonces, esa es una acción fisiológica normal, la secreción de saliva. Pero, ¿qué ocurre si nosotros administramos el fármaco y producto de esa administración de este fármaco se intensifica la secreción de saliva? Si ocurre eso, a eso se le llama acción estimulante.
¿Ya? ¿Cuándo hablamos de una acción estimulante? Cuando la acción fisiológica normal se ha incrementado. Si esa acción fisiológica normal se ha incrementado, a eso se le llama acción estimulante. Ahora, ¿qué ocurre si es al revés? El fármaco y se produce la inhibición de la secreción de saliva. La acción fisiológica se ha disminuido. Si esa acción fisiológica se ha disminuido, a eso se le llama acción depresora. ¿Ya? Es una acción depresora. ¿Ya? Ahora, si no hay estimulación y no hay depresión, lo que podría producirse es una acción antiinfecciosa. Es una acción antiinfecciosa. ¿Ya? ¿Quiénes producen este tipo de acción antiinfecciosa? Están los antibacterianos, los antivirales y los antiparasitarios. ¿Ya? En este grupo tenemos a esos tres grupos grandes: antibacterianos, antivirales y antiparasitarios. Infecciosos. Entonces, con esto lo que les estoy tratando de decir es que un fármaco no crea funciones nuevas. No existe eso todavía. Quizás con el correr del tiempo podría darse, pero por el momento no. Los fármacos lo único que hacen es modificar una función normal que existe en el organismo. O bien esa función aumenta o bien la función normal disminuye. ¿Ya? Eso es lo que quiero que entiendan lo que ocasiona la administración de un fármaco. O bien aumenta o bien disminuye. Ahora, si no aumenta o no disminuye, estaríamos hablando ya de una acción antiinfecciosa. ¿Ya? Eso es la acción. La acción no es visible. Ahora, efecto, ¿ya? El efecto sí es visible. El efecto tú lo puedes incluso medir, tú lo puedes cuantificar. ¿Ya? El efecto es cuantificable. ¿Qué vendría a ser el efecto? El efecto no es más otra cosa que la consecuencia de la acción farmacológica. Esta acción farmacológica genera una consecuencia y a esa consecuencia se le denomina efecto. ¿Ya? La acción no la ves, el efecto sí la ves. Ahora, para que me puedan entender, a ver, yo voy a poner un ejemplo y ustedes me van a decir si es acción o es efecto. ¿Ya? A ver, por ejemplo, el caso de la fiebre, ¿ya? El caso de un niño que tiene una fiebre de 40 grados centígrados, ¿no? Ahí hay riesgo de convulsión. Ahora, ¿por qué se produce la fiebre? ¿Ya? La fiebre se desencadena debido a que hipotálamo, ¿no? Que es el centro, el que controla el centro, el que controla la temperatura, ¿no? Es a nivel del hipotálamo. Entonces, a nivel de esta glándula, lo que se va a producir es secreción de prostaglandinas por acción de las ciclooxigenasas. Esas prostaglandinas, la principal prostaglandina que se puede generar a nivel del hipotálamo por acción de las ciclooxigenasas es la prostaglandina E2. Cuando se genera esta prostaglandina E2 a nivel del hipotálamo, esa es la responsable de que la temperatura aumente, ¿ya? La temperatura suba. Ahora, con este ejemplo que les he dado, en el caso de la fiebre en el niño, ¿cuál sería la acción y cuál sería el efecto? A ver, quiero ver si me han entendido. ¿Cuál sería la acción y cuál sería el efecto, ¿no? En el caso de la fiebre producida en el niño. A ver un ratito. A ver, ¿cuál sería la acción y cuál sería el efecto ahí? A ver, chicas, en el ejemplo que les he dado, ¿no? En una fiebre en el niño. El efecto es la consecuencia, es lo que tú ves, es lo que tú vas a medir. La acción ocurre dentro.
No lo ves. ¿Cuál sería la acción y el efecto en este niño que padece de fiebre? A ver, ¿me pueden decir? Profesor, ¿me escucha? Te escucho, Sandra. El efecto sería la fiebre y acción sería el aumento de la prostaglandina. Claro, es lo que... Eso tú no lo vas a ver. O sea, es una acción fisiológica que ocurre dentro del organismo. Tiene que ver con la síntesis de las prostaglandinas a nivel del hipotálamo y eso aumenta la fiebre. O sea, eso sería la acción, eso tú no lo ves. Y el efecto en este caso sería la fiebre, ¿no? Que lo puedes medir, sí. ¿Con qué lo mides? Con un termómetro. Lo vas a medir con un termómetro. A ver, otro ejemplo, ya. El caso de la presión, ¿ya? La presión alta. La presión alta se produce debido a dos situaciones. Tiene un efecto a nivel de los vasos sanguíneos y un efecto a nivel del corazón, ¿ya? Eh, la vasocontracción. Cuando hay un problema de vasocontracción, ¿no? Los vasos están contraídos, eso te va a generar presión, hipertensión arterial, ¿ya? Hipertensión arterial. O sea, eso se produce debido a la vasocontracción. También se puede producir a nivel cardiovascular, ¿no? A nivel del corazón. Y eso está relacionado también con el gasto cardíaco, ¿ya? Con el gasto cardíaco. Un gasto cardíaco demasiado aumentado genera hipertensión arterial, pero la principal causa va a ser la vasocontracción. Entonces, en una hipertensión arterial, ¿cuál sería la acción y cuál sería el efecto? A ver, chicas. A ver, Nicole, Coraima, Angie, Diana, Janet, Isabel, Fiorella. A ver. Sí, eso, dado que Profesor, lo que es la acción sería lo que es la vasoconstricción y lo que es el efecto sería la hipertensión. O también podría ser el gasto cardíaco, un aumento del gasto cardíaco, lo que es la acción y el efecto de la hipertensión. Ya, pero acuérdense que el efecto es medible, ¿ya? El efecto es medible, o sea, ¿cómo lo mides? ¿Cómo mides la presión? ¿Cómo mides la hipertensión? Usando siempre un tensiómetro. En el caso del efecto a nivel del corazón, ¿cómo lo mides? Tal vez haciendo un EKG, utilizando un electrocardiógrafo. Entonces, esa es la idea de acción y de efecto, ¿ya? Entonces, cuando les hablen de acción, la acción tú no lo puedes ver. La acción ocurre dentro del organismo, pero como consecuencia de esa acción se va a producir un efecto y el efecto sí lo mide, sí es observable, ¿ya? Entonces, esas son dos cositas que hay que diferenciar que tienen que estar bien claras, ¿ya? Acción y efecto farmacológico. Ahora, así como hemos visto que la acción se clasifica en acción estimulante, ¿no? Acción estimulante, que la función fisiológica se incrementa, acción depresora, que que la función fisiológica va a disminuir, y la acción antiinfecciosa que es producida por los antibióticos, antiparasitarios y antivirales. El efecto también tiene una clasificación, ¿ya? ¿Cómo clasificamos a los efectos terapéuticos? Los efectos farmacológicos se clasifican en terapéuticos y efectos adversos, ¿ya? Efecto terapéutico y efecto adverso. Así clasificamos a los efectos. El efecto terapéutico es el efecto deseable, es lo que genera un beneficio en el paciente, es lo que nosotros esperamos que sea causado por el fármaco. Ahora, el efecto adverso es un efecto nocivo, es un efecto no esperado, que por lo general se produce debido a la administración excesiva del fármaco, ¿ya? Entonces, tenemos efectos terapéuticos y tenemos efectos adversos. Ahora,
El efecto adverso, a su vez, lo vamos a clasificar en dos subtipos. Bueno, hay más, pero solo les he puesto los dos. Efecto adverso tipo A y efecto adverso tipo B, que son los más importantes. También existe un efecto adverso tipo C y tipo D, que son más raros todavía. ¿Ya? Los más frecuentes son estos dos, el A y el B. El efecto adverso tipo A es un efecto adverso predecible, que está relacionado con la administración del fármaco. O sea, tú administras el fármaco y producto de esa administración se produce un efecto nocivo. O sea, está relacionado con el efecto del fármaco. Hay un efecto tipo A, que es un efecto predecible. En el caso del efecto tipo B, este es un efecto que no está relacionado con el efecto del fármaco. A este efecto tipo B se le denomina impredecible, ¿ya? Ahora, los efectos tipo A es el caso de una sobredosis, que es uno de los más frecuentes, ¿no? O sea, una dosis de más. Cuando hablamos de dosis, la dosis es la cantidad de fármaco que nosotros administramos a un paciente, ¿ya? Cantidad de fármaco que se ha administrado a un paciente. Se me fue el internet, a ver. ¿Ya? O sea, es la cantidad de fármaco que nosotros vamos a administrar a un paciente, ¿ya? Eso viene a ser lo que es la dosis. Ahora, la sobredosis ya es una dosis de más que se ha administrado al paciente y como consecuencia de ello puede generar un efecto tóxico, ¿ya? Puede producir un efecto tóxico, a eso se le llama toxicidad. Ya está relacionada con la sobredosis de los fármacos. Ahora, dentro de estos predecibles también tenemos a los efectos colaterales, a los efectos secundarios, a las teratogenias, la teratogenicidad y la carcinogénesis. A ustedes lo que les interesa son estos dos, que está relacionada con su actividad de ustedes, ¿no? Que es la actividad ginecológica que van a realizar, la teratogenia y la carcinogénesis, ¿ya? Voy a detallar luego en las siguientes diapositivas que es colateral y secundario. La teratogenia, ¿qué cosa es? La teratogenia es cuando tú administras un fármaco. Esto por lo general está relacionado con las gestantes. Cuando les hable de teratogenicidad, está relacionado con la administración en gestantes. Tú administras un fármaco a una gestante y producto de esa administración resulta que el bebé nace sin extremidades superiores, sin extremidades inferiores. A eso se le llama teratogenia. Ese fármaco es un fármaco teratogénico, ¿ya? O sea, la teratogenicidad está relacionada con la administración de los fármacos que puede generar algún problema o algún problema de malformación en el feto, ¿ya? A eso se le llama teratogenia. Y esto por lo general es a nivel de las gestantes. La carcinogénesis, tú administras un fármaco y producto de eso desarrolla un cáncer. A eso se le denomina carcinogénesis. Ese fármaco es carcinogénico, ¿ya? Ahora, en los efectos adversos de tipo B es el caso de las idiosincrasias, ¿ya? El caso de las idiosincrasias verdaderas y las idiosincrasias adquiridas. Y cuando hablamos de una idiosincrasia verdadera, esa idiosincrasia verdadera por lo general es genética, ¿ya? Por ejemplo, el caso de la administración de la primaquina o cloroquina en pacientes de raza negra. Estos dos medicamentos que les he mencionado, primaquina, cloroquina, son medicamentos antimaláricos que se utilizan en caso de malaria, ¿no? Paludismo. Entonces, se ha encontrado que este grupo de fármacos, cuando se administran en algunos pacientes de raza negra, les desarrolla un problema de anemia hemolítica. Es un problema de anemia hemolítica, ¿ya? Eso vendría a ser
un problema genético. Es un problema genético. O sea, ese paciente tiene deficiencia de alguna enzima que va a generar algún efecto tóxico, algún efecto nocivo con el fármaco. Es un problema genético que ya tiene el paciente. Eso es una idiosincrasia verdadera. ¿Ya? Las idiosincrasias verdaderas, por lo general, están asociados a algún problema genético en el paciente. Y por lo general, eso se debe a la deficiencia de alguna enzima que tiene el paciente. En el caso, por ejemplo, de pacientes de raza negra, los pacientes de raza negra, algunos tienen deficiencia de una enzima, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima, cuando está en deficiencia, produce anemia hemolítica. Y si tú le administras la cloroquina a ese paciente, vas a desencadenar mucho más la anemia hemolítica en el paciente. Es ¿ya? Las idiosincrasias adquiridas, por lo general, son el caso de las alergias. ¿Ya? El caso de las alergias. Tú administras un fármaco al paciente y le generas una alergia, un rash cutáneo, una comezón intensa, un enrojecimiento a nivel de la piel. Es un problema alérgico. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de los efectos de tipo adverso de tipo B, es el caso de las idiosincrasias. La verdadera, ese es un problema ya genético que tiene el paciente. Y la adquirida es el caso de los problemas alérgicos que se podrían generar tras la administración de los medicamentos, de los fármacos. ¿Ya? Ahora, estos dos conceptos también son importantes conocerlos, el concepto agonista y el concepto antagonista. Si hablamos de los fármacos los vamos a clasificar en dos grupos. Fármacos que son agonistas y fármacos que son antagonistas, ¿ya? Agonista y antagonista. ¿Qué cosa viene a ser un fármaco agonista? Un fármaco agonista es un fármaco que simplemente interactúa con su receptor y producto de eso genera la acción. Entonces, si ese fármaco interactúa con su receptor, ¿ya? Y produce la acción, a eso se le denomina fármaco agonista. Es un fármaco agonista. O sea, los agonistas son los que producen acciones, son los que generan acciones farmacológicas. Ahora, ¿qué es un antagonista? Un antagonista, por lo general, es un fármaco que produce bloqueo de receptores. Tú administras ese fármaco y ese fármaco produce el bloqueo del receptor. Y cuando el receptor se bloquea, lo que no se genera es la acción. La acción farmacológica no se va a dar, ¿ya? Entonces, los agonistas producen acciones farmacológicas. Los antagonistas, como son fármacos que te bloquean receptores, son fármacos que no van a producir acciones, ¿ya? No generan acciones, ¿ya? Entonces, son dos conceptos que hay que diferenciar, agonista y antagonista. El agonista genera acción y el antagonista, como bloquea el receptor, no genera la acción. ¿Ya? Ahora, los fármacos tienen tres características. Tienen afinidad, tienen eficacia y tienen esta acción que debe de ser siempre reversible. ¿Qué significa afinidad? Cuando hablamos de afinidad, simplemente es la unión del fármaco con el receptor. La unión del fármaco con el receptor, si el fármaco se une al receptor, a esa característica se le denomina afinidad. Entonces, todo fármaco agonista tiene afinidad por un receptor. A eso se le llama afinidad. ¿Qué cosa viene a ser eficacia? La eficacia simplemente es que se genere la acción farmacológica. Si se produce la acción farmacológica, decimos que el fármaco tiene eficacia. ¿Ya? Eficacia es sinónimo de acción. Afinidad es la unión del fármaco con el receptor. Ahora, esta característica que es reversibilidad, ¿qué significa? Que la interacción del fármaco con el receptor debe ser momentánea, no es perenne. Entonces, va a llegar un tiempo en el cual el fármaco, un tiempo determinado, ¿no? Ya se produjo la acción y ya ese fármaco tiene que separarse del receptor. ¿Con qué finalidad se separa? Para que se pueda metabolizar, porque la acción ya se llegó a dar. Si la acción se llegó a dar, ese fármaco ya se separa del receptor para que se pueda metabolizar.
¿Ya? Entonces, esa unión del fármaco con el receptor no debe de ser siempre reversible. Se va a pasar un tiempo en el cual el fármaco se va a separar del receptor. Esa unión no es perenne. ¿Qué es efecto colateral? ¿Ya? ¿Cómo diferenciamos un efecto colateral y un efecto secundario? El efecto colateral, esto es bien complicado de diferenciar, bien difícil, ¿ya? Les voy a dar el concepto para que sepan qué es colateral y qué es secundario. Un efecto colateral se produce cuando administramos un fármaco y el receptor de ese fármaco resulta que está ampliamente distribuido, está bien diseminado en el organismo, ¿ya? Se puede generar un efecto colateral. O cuando la acción de un fármaco, cuando este fármaco puede actuar sobre más de un receptor. Si el fármaco actúa sobre más de un receptor, eso también puede generar un efecto colateral. Esto les voy a poner con un ejemplo para que me lo puedan entender. Y un efecto secundario es simplemente la consecuencia del efecto terapéutico. O sea, tú administras el fármaco y ese fármaco produce una acción, produce un efecto, ¿no? Y como consecuencia perdón, primero se produce la acción y luego se va a generar el efecto. Pero resulta que ese efecto es un efecto demasiado exagerado. Si ese efecto es demasiado exagerado, se denomina efecto secundario. ¿Ya? Ahora, para que me lo puedan entender, vamos a verlo con un ejemplo. Efecto colateral y efecto secundario. A ver, eh, ¿conocen la clorfenamina? ¿Para qué sirve la clorfenamina? ¿Conocen para qué sirve ese medicamento, la clorfenamina? ¿Ese fármaco saben para qué se utiliza? La clorfenamina. A ver, chicas, a ver, respóndanme con un sí o con un no. ¿Para qué sirve la clorfenamina? Para aliviar el enrojecimiento. Ya, es un antihistamínico, ¿ya? Es un antialérgico. Cuando hablamos de los antihistamínicos, hay antihistamínicos anti-H1, anti-H2. Los anti-H1, esos son los antialérgicos. Es el caso de la clorfenamina, loratadina, cetiricina, los más comunes, ¿no? Los que más se utilizan a nivel hospitalario. Clorfenamina, loratadina, la cetiricina. Esos son los más conocidos a nivel hospitalario, que se debe prescribir a nivel hospitales. Clorfenamina, cetiricina y loratadina. Ahora, cuando tú administras, el caso de la clorfenamina, que es uno de los más usados, cuando tú administras la clorfenamina, ¿ya? Esa clorfenamina, si bien es cierto, va a disminuir el cuadro alérgico en el paciente, pero le va a producir un efecto adverso, ¿ya? Le produce un efecto adverso. ¿Cuál es el efecto adverso? ¿Alguna ha tomado alguna vez clorfenamina? Cuando uno toma clorfenamina, le produce algo. Le alivia la comezón, le alivia la alergia, pero le va a producir un efecto adverso. ¿Cuál es ese efecto adverso que produce la clorfenamina? Principalmente ese antihistamínico, ¿no? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe, chicas? No, profesor. A ver, vamos a verlo acá con... Voy a poner mi pizarra ya un ratito. Mi Jamboard. Entonces, colega, podemos nosotros tomar la decisión hoy día según el artículo del estatuto, ¿no? Sí. Ya. Claro, muy bien. ¿Quién puso eso? Somnolencia. ¿Quién lo puso en el chat?
¿Quién fue? Muy bien, somnolencia, es sueño, ¿no? Eso es lo que produce la famosa clorfenamina. ¿Ya? Ahora les voy a explicar por qué produce ese sueño. ¿Por qué cuando utilizamos un antihistamínico, eso es un efecto de manera general sobre todos los antihistamínicos, ¿ya? El que produce más sueño, somnolencia, es la clorfenamina. La lortadina también te va a producir sueño. La cetiricina te produce un efecto leve, una somnolencia leve. El que es más es siempre la clorfenamina. Ese sueño, somnolencia, se produce por una razón, ¿ya? Eh, Nosotros tenemos un neurotransmisor en el organismo que viene a ser la histamina. Se ve en mi pantalla, ¿no es cierto? Sí se puede ver, ¿no? Sí, profesor. ¿Ya? Este es un neurotransmisor muy importante que se genera en el organismo, la histamina. Esta histamina se genera a partir de un aminoácido, se genera a partir de la histidina. La histidina, histidina genera la histamina. Cuando esta histamina se sintetiza, se va a almacenar a nivel de los mastocitos, ahí se va a almacenar. Pero cuando esta histamina es liberada, ¿ya? Cuando se libera de los mastocitos, esa histamina va a generar cuadros alérgicos, produce alergias. Ahora, esta histamina tiene dos receptores importantes, ¿ya? Es el receptor H1, así se llama, H1, y el receptor H2, ¿ya? El H1 y el H2. Este receptor H2 tiene una sola ubicación, ¿ya? Este H2 está en el estómago. Se encuentra en el estómago, ¿ya? Ahí se ubica este receptor H2, en el estómago. Cuando esta histamina se une a este receptor H2 que está en el estómago, la acción va a ser que se produzca secreción de ácido clorhídrico, ¿ya? Se secreta ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico nosotros lo necesitamos para que se produzca la digestión de las proteínas. Por eso necesitamos ácido. Y este ácido clorhídrico se libera, se libera o se secreta cuando la histamina se une al receptor H2, que está ubicado en el estómago. Ahí se libera el ácido clorhídrico. Ahora, este receptor H1 está bien diseminado en el organismo, ¿ya? En casi todo el organismo tenemos receptores H1. Incluso lo tenemos a nivel del sistema nervioso central. A nivel del sistema nervioso central tenemos receptores H1. En vasos sanguíneos tenemos receptor H1. Cuando la histamina se une al H1 que está en vasos sanguíneos, genera vasocontracción. Ahora, cuando la histamina se une al H1 que está en el sistema nervioso, que genera un estado de alerta, la persona está en un estado activo, ¿ya? Es porque la histamina se une al receptor H1. Se produce eso, ¿no? Un estado de alerta. Ahora, si nosotros tenemos una excesiva secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Esta excesiva secreción de ácido clorhídrico, eso genera gastritis. Eso va a generar una gastritis, ¿ya? Genera una gastritis. Entonces, contra esta gastritis, ¿qué tenemos que hacer? A este receptor H2, a este receptor H2, lo tenemos que bloquear, ¿ya? A este receptor H2 lo tenemos que bloquear. Porque tenemos una excesiva secreción de ácido clorhídrico. ¿Cómo se llaman los fármacos que bloquean a este receptor H2? Estos son los anti-H2. ¿Ya? Los anti-H2. Fármacos que bloquean al receptor H2. Y el principal representante de este anti-H2 es la ranitidina. ¿Ya? La famosa ranitidina.
administramos la ranitina y esta ranitina bloquea el receptor H2 y producto de eso se inhibe la secreción de ácido clorhídrico. Es por eso que la ranitina se utiliza en caso de pacientes con gastritis, ¿no? Una gastritis aguda. Ahora, tenemos fármacos que bloquean al H1. Los fármacos que producen bloqueo de este H1, estos son los anti-H1. Anti-H1. Estos son los anti-H1. Los antihistamínicos. Clorfenamina, cetiricina y loratadina. Esos son los anti-H1. Entonces, este grupo de fármacos lo que va a hacer es bloquear a estos receptores H1. Cuando estos receptores H1 se bloqueen, ¿no? ¿Eso qué va a generar? Que el paciente alivie su problema de la alergia. O sea, la histamina no se une a este H1 y como la histamina no se une al H1, eso genera un alivio, ¿no? Es por eso que estos anti-H1 se utilizan principalmente como antialérgicos, ¿ya? Son los antialérgicos. Pero yo les he dicho que este anti-H1 está bien diseminado, incluso se encuentra a nivel del sistema nervioso. Ahí está este anti-H1, a nivel del sistema nervioso. Y cuando este anti-H1 bloquea al H1 que está en el sistema nervioso, ¿qué se va a producir? Si la histamina, cuando se unía al H1, generaba un estado activo, y si tú bloqueas a este receptor H1, vas a generar el efecto opuesto, que en este caso va a ser un estado de inactivo, que en este caso viene a ser la somnolencia, el sueño. ¿Ya? Es por eso que el principal efecto adverso de los anti-H1 es la somnolencia, que incluso te puede producir sueño. ¿Ya? El caso de la clorfenamina. Ahora, como este H1 está bien diseminado en todo el organismo, está bien distribuido, ¿ya? Este efecto adverso se le denomina efecto colateral. Es un efecto adverso de tipo colateral. Los efectos adversos colaterales están relacionados con los receptores que están bien diseminados en todo el organismo. ¿Ya? Entonces la somnolencia, el sueño producido por estos anti-H1 vendría a ser un efecto colateral. Es un efecto colateral. ¿Ya? Ahora, a ver, con este ejemplo que les he puesto acá. Este anti-H1, este anti-H2, ¿sería agonista o antagonista? ¿Qué sería? Pueden escribir en el chat también, por favor. ¿Agonista o antagonista? ¿Qué sería? ¿Qué vendría a ser? ¿Agonista o antagonista? ¿Cuál sería? ¿Qué sería? A ver. Fiorella, ¿están escribiendo? Claro, es un antagonista. Perfecto. ¿Ya? ¿Por qué decimos que son antagonistas? Porque son fármacos que te bloquean receptores. Y todo fármaco que te bloquea un receptor son antagonistas. ¿Ya? Entonces, la clorfenamina, cetiricina, loratadina son antagonistas. Y como efecto adverso, van a producir sueño somnolencia. Y ese efecto adverso, en este caso, es un efecto adverso de tipo colateral. La ranitina es un antagonista. ¿Por qué? Porque bloquea receptores. En este caso, bloquea el H2. ¿Ya? ¿Quién sería el agonista? Este. Este es el agonista. La histamina. La histamina vendría a ser el agonista. ¿Ya? En ese ejemplo. Ahora, en el caso de los efectos secundarios son consecuencia del efecto terapéutico, pero un efecto terapéutico que se ha intensificado, se ha incrementado demasiado. El caso, por ejemplo, de la administración de los antibióticos. Muchos de los antibióticos, cuando nosotros administramos esos antibióticos, pueden generar como efecto adverso problemas digestivos. Algunos pueden producir problemas de gastritis, algunos otros pueden producir problemas de diarrea, ¿ya? Pero producen un efecto terapéutico.
esta diarrea que se produce es consecuencia del efecto terapéutico. Eso vendría a ser un efecto adverso de tipo secundario, porque es consecuencia del efecto terapéutico. Se produce el efecto terapéutico, pero como consecuencia de eso hay un efecto adverso. ¿Ya? El caso, por ejemplo, de los antibióticos, que pueden generar problemas a nivel digestivo. Como consecuencia de ese efecto terapéutico se genera un efecto adverso que es los problemas digestivos. O otro ejemplo, el caso de los anticancerígenos, ¿no? Los anticancerígenos, los antineoplásicos, ¿no? Que se utilizan en tratamiento de cáncer, se utilizan para destruir algunas proteínas malignas. Pero como consecuencia de esa administración de estas proteínas malignas, también se puede producir destrucción de proteínas buenas. ¿Ya? Se puede producir destrucción de proteínas buenas. Por ejemplo, un efecto adverso de los anticancerígenos es las náuseas, los vómitos, la caída del pelo. Eso es debido a que ese anticancerígeno está destruyendo también proteínas buenas. O sea, produce un efecto terapéutico, pero como consecuencia de ello, también puede dañar a proteínas buenas. Y ese efecto vendría a ser un efecto secundario. ¿Ya? Es un efecto secundario. Es bien difícil, miren, incluso yo tampoco no lo puedo diferenciar, no solo para mí, sino también para los médicos. Es bien difícil diferenciar efecto secundario de efecto colateral, pero esa es la clasificación que tenemos de efecto adverso, ¿no? Tenemos efectos colaterales y efectos secundarios, ¿ya? Entonces, la idea es que los efectos adversos, lo que sí deben de saber, hay efectos adversos de tipo A y efectos adversos de tipo B. Eso sí deben de conocer, ¿no? Los efectos de tipo A, estos están relacionados con la administración del fármaco. Y los efectos adversos de tipo B, estos son el caso de las idiosincrasias, que son genéticas, las verdaderas, y las adquiridas, que son el caso de las alergias. Ahora, hay algo que se me estaba olvidando mencionar, es que el efecto terapéutico, hay algunos fármacos que van a producir efectos adversos, pero esos efectos adversos nosotros los podemos aprovechar para volverlos terapéuticos, ¿ya? Por ejemplo, el caso el que les he mencionado, el caso de los antihistamínicos, el caso de la clorfenamina que produce sueño, que te produce somnolencia. Ese es un efecto adverso, pero ese efecto adverso yo lo puedo aprovechar y lo vuelvo terapéutico. Mi pregunta es, ¿en qué tipo de pacientes me convendría utilizar la clorfenamina para que les produzca sueño? ¿Qué tipo de pacientes tienen problemas de sueño? ¿Cómo se llaman esos pacientes? Ese problema de falta de sueño tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Que no duerme, un paciente que no puede dormir, una persona que no puede dormir, insomnio, ¿no? Problemas de insomnio. Entonces, en pacientes que tienen problemas de sueño, ¿ya? Se puede recurrir a las benzodiazepinas. Esas benzodiazepinas se utilizan principalmente para lo que es problemas de somnolencia, para que el paciente pueda dormir, pero son muy tóxicos, son muy nocivos. Tú puedes recurrir a un antihistamínico sueño, como el caso de la clorfenamina. Y en un paciente que tiene problemas de insomnio, ese efecto adverso, tú lo vuelves terapéutico, ¿ya? Entonces, hay algunas situaciones en las cuales ese efecto adverso tú lo aprovechas y lo vuelves terapéutico, pero en algunas situaciones específicas. El caso, por ejemplo, de la administración de clorfenamina en pacientes que tengan problemas de insomnio. La somnolencia en este caso ya no es adversa, vendría a ser un efecto terapéutico, ¿ya? Ah, el margen terapéutico. ¿Qué viene a ser el margen terapéutico? A ver, voy a un ratito.
Había otra diapositiva que está más completa, pero un ratito. Ya, ¿qué significa este término de margen terapéutico? ¿Ya? Cuando hablamos de los fármacos, hemos hablado de lo que viene a ser la dosis, ¿no? Que es la cantidad que es la cantidad de fármaco que se administra a los pacientes, ¿ya? Eso se le llama dosis. Ahora, cuando hablamos de la dosis, hay dos tipos de dosis. Es la dosis letal y la dosis terapéutica, ¿ya? La dosis letal y la dosis terapéutica. Son dos tipos de dosis. O sea, todo fármaco siempre tiene estos dos tipos de dosis. La dosis letal, que es una dosis tóxica, y la dosis terapéutica. La relación de estos dos tipos de dosis, de la letal y de la terapéutica, a esa relación se le denomina margen terapéutico. ¿Ya? Viene a ser el margen terapéutico. Es la relación que existe entre la dosis letal y la dosis terapéutica. Ahora, esos dos tipos de dosis tiene que estar definido. ¿Ya? Tiene que estar definido. Eso debe estar definido. Todo fármaco siempre va a tener los dos tipos de dosis, dosis terapéutica y dosis letal. Y la relación de esas dos dosis se le denomina margen terapéutico. Ahora, tenemos fármacos cuyo margen terapéutico es bien amplio. Fármacos que tienen un margen terapéutico bien amplio, esos son fármacos bien seguros, ¿ya? Son seguros. Son inocuos. El término correcto es inocuo. Cuando hablamos de fármacos, el término que vamos a manejar es inocuidad. ¿Qué significa inocuidad? Que significa que es un fármaco seguro. ¿Y cuáles son estos fármacos seguros? Son estos fármacos que son inocuos, son fármacos cuyo margen terapéutico es amplio, bien amplio. Esos son fármacos seguros, ¿ya? Pero vamos a tener un grupo de fármacos cuyo margen terapéutico es reducido. Con ese grupo de fármacos hay que tener bastante cuidado, porque ese grupo de fármacos sí va a producir efectos nocivos. En un fármaco cuyo margen terapéutico es reducido, la dosis que se debe administrar es una dosis bien calcular de manera precisa, de manera exacta. No debe haber falla en la administración de la dosis y debe de ser una dosis mínima, una dosis pequeña. En fármacos cuyo margen terapéutico es amplio, en ese grupo de fármacos sí puedes utilizar dosis altas. Con esos no hay problema, ¿ya? Es el caso, por ejemplo, de las penicilinas y el caso de las cefalosporinas. Esos tienen margen terapéutico bien amplio. Ahora, los reducidos están acá. Estos son los fármacos cuyo margen terapéutico son reducidos. Con estos hay que tener bastante cuidado. Si hablamos de antibióticos, ¿quiénes tienen margen terapéutico reducido? Del grupo de antibióticos tenemos a los aminoglucósidos y dentro de estos aminoglucósidos están estos tres, ¿ya? La micacina, la gentamicina y la tobramicina. Estos tres son aminoglucósidos. En el caso de la amicacina, se utiliza en caso de itus fuertes, itus severas. La gentamicina también se utiliza en itus. La micacina es más fuerte que la gentamicina. Primero se utiliza la genta, si no sirve, ahí recién se puede recurrir a la micacina. ¿Ya? La tobramicina es otro aminoglucósido, ¿ya? Estos tres son aminoglucósidos del grupo de los aminoglucósidos, que por lo general, en el caso de la mica y la genta, se utilizan en caso de itus, pero cuando se utilizan en dosis altas, puede generar problemas de nefrotoxicidad, pueden generar daño renal, ¿ya? En la vancomicina puede generar ototoxicidad, daño auditivo, puede producir sordera y también es nefrotóxico. O sea, estos son los cuatro antibióticos que hay que tener cuidado porque son muy nocivos, ¿ya? Pueden producir ototoxicidad, pueden producir daño renal.
Gentamicina, amicacina, tobramicina, vancomicina. Su margen terapéutico es bien reducido. Anticonvulsivantes, ¿no? Antiepilépticos. De manera general, todos los antiepilépticos. La carbamazepina, la fenitoína. Este fenobarbital es muy utilizado en pediatría, ¿ya? Cuando un niño tiene convulsiones, tiene problemas de convulsivos, se utiliza el diazepam. El diazepam, que es una benzodiazepina. Pero si el niño sigue convulsionando, ¿ya? Se va aumentando la dosis de diazepam, vamos a ir aumentando. Pero va a llegar un punto en el cual ya no va a ser efectivo. Ahí podemos recurrir al fenobarbital, ¿ya? Este fenobarbital es muy utilizado en pediatría como antipiléptico, como anticonvulsivante. Tiene un efecto sedativo, puede producir sueño, sedación también, es un potente sedativo el fenobarbital, ¿ya? El ácido valproico es otro antiepiléptico, ¿ya? Y son de margen terapéutico reducido. También hay que tener cuidado con los antiepilépticos. Los psicofármacos que se utilizan en depresión, pacientes que tienen problemas depresivos, la mitriptilina, la mipramina, la nortriptilina, el litio, ¿no? Se utilizan en pacientes que tienen problemas de depresión o problemas de Alzheimer, ¿ya? Principalmente estos que se utilizan en caso de depresión, ¿no? Son antidepresivos, ¿ya? Estos también son de margen terapéutico reducido. Estos también hay que tener bastante cuidado. Los antiarrítmicos, como el caso de la quinidina, la misma lidocaína. La lidocaína es un antiarrítmico. Se utiliza como anestésico local, pero la lidocaína tiene una actividad antiarrítmica, o sea, puede producir un efecto a nivel corazón. ¿Ya? Estos son fármacos que tienen un efecto a nivel cardiovascular, hay que tener cuidado. Y los inmunosupresores, ¿no? Los anticancerígenos, ¿ya? Las ciclosporinas, el tacrolimus, de manera general, todos los antidepresivos. Esta digoxina se utiliza a nivel cardiovascular en el caso de arritmias cardíacas, en el caso, ¿cómo se llama este problema? Angina, en el caso de angina de pecho, ¿no? Ahí se utiliza la digoxina por vía oral, ¿ya? El paracetamol hay que utilizarlo de manera condicional a dolor y fiebre. Si tú utilizas el paracetamol en exceso, te va a dañar el hígado, es un hepatotóxico. ¿Ya? Produce daño hepático. Es un hepatotóxico el paracetamol. El metamizol es otro de los AINES. El metamizol también hay que tener cuidado, porque el metamizol en algunos pacientes puede producir disminución de los glóbulos blancos. Eso se llama, tiene un nombre, granulocitosis. Es un problema de agranulocitosis. O sea, los glóbulos blancos van a disminuir. ¿Ya? Es una neutropenia. Un problema de neutropenia. Con el metamizol también hay que tener bastante cuidado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que corresponde a esta primera parte. ¿Tienen alguna consulta, pregunta hasta aquí para ver si pasamos ya a otra cosa?